Segunda de Pedro, capítulo 3. Si les parece, comenzamos orando y damos inicio. Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, por la palabra que ha de ser expuesta. Te pedimos, Señor, que sea un tema que vos trabajes, que podamos, Señor, en todo momento tener claridad de lo que estás dándonos a entender a través de este mensaje, a través de este texto, Señor, que estudiaremos el día de hoy. Y te pedimos, por favor, que siempre estés con tu Espíritu Santo acompañándonos en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenísimo. Si usted recuerda, lo que hemos hecho en las últimas semanas es que estudiamos el texto de manera textual. Nos gusta en esta congregación, en una gran parte del año, estudiamos los libros completos verso tras verso. Y hacemos pequeños breaks, pequeños cortes para también poder hacer un análisis de algunos temas. Estamos en Segunda de Pedro, hemos visto varios temas y han sido básicamente esos tres que usted puede ver ahí. Recuerda, ha sido devoción, en el capítulo 1 lo vimos. Vimos también advertencia que Pedro nos hacía en el capítulo 2. Y estamos llegando a esperanza. Como Diego decía hace unas semanas, si lo hubiéramos calzado con el hecho de que llegó en Navidad el tema de la esperanza, si lo hubiéramos pensado no nos salía tan bien. Pero lo cierto es que estas últimas semanas y para todo lo que queda de diciembre vamos a estar hablando de esperanza. Ahora, el tema del día de hoy es esperanza de una manera extraña, porque la palabra más clave tal vez que vamos a estar tomando va a ser el día del Señor. Y como vamos a ver en unos minutos, el día del Señor no es necesariamente para todas las personas un tema de esperanza. Así que si le parece, comencemos con la lectura del texto a esta enseñanza de hoy que le hemos puesto el Señor y el día. Ya usted va a ver por qué se llama así, y es básicamente porque son las palabras que más se repiten en este texto. Si gusta avanzamos, usted tiene su hojita. Para los que tal vez nunca lo han hecho con nosotros, lo que hacemos en este caso es que a través de observar, hacemos precisamente eso. Vemos el texto y vamos avanzando a lo largo de él, y conforme vamos avanzando, entonces también vamos generando algunas comprensiones sobre el texto bíblico. Lo voy a leer inicialmente, dice: pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios, y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero, según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. Bien, vamos a empezar por partes. Vamos a ver diferentes elementos, y como usted puede hacerlo, si usted me está siguiendo en la hojita que le dieron, que se llama tarjeta de conexión, para quienes vinieron hoy por primera vez, usted puede ver una parte que dice enseñanza de hoy. Ahí le puede dar clic y eso le lleva a una aplicación, la aplicación de YouVersion de la Biblia, en la cual usted puede seguir el esquema que estamos llevando el día de hoy. Dentro de eso, entonces, en ese primer elemento usted puede ver que vamos a ver 3 puntos esenciales. Número 1, el día del Señor. Vamos a analizar de qué trata ese concepto que está a lo largo del texto bíblico sobre el día del Señor. En segundo lugar, vamos a hablar de un día y la paciencia del Señor. Ese es nuestro segundo bloque. Y el tercer bloque se llama consecuencias para la vida diaria, antes de llegar a ver unas aplicaciones. Así que, si les parece, comencemos con ese primer bloque que se llama el día del Señor. El día del Señor lo vemos en el versículo 10, entre otros espacios, pero véanlo aquí conmigo. Dice: pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. El día del Señor es una frase que aparece muchas veces a lo largo del texto bíblico, y en muchos escenarios aparece también en el Antiguo Testamento. No es solo un tema propio del Nuevo Testamento. El día del Señor también es referido en otros espacios como el día de la visitación, el día grande y temible. Usted lo puede ver en diferentes espacios. En el app de la Biblia yo les puse algunos: Sofonías 1, Joel 2, Zacarías 14 y Malaquías 4.
Y para poder un ejemplo de más o menos por dónde van los balazos cuando hablamos del día del Señor, vea Sofonías 1, 14 y 15 que está aquí en la aplicación. Dice, ya está cerca el gran día del Señor. Ahora usted no sabe qué quiere decir, qué tipo de día es. Dice, ya está cerca, muy cerca. Será un día de amargura y de gran estrépito, en el que hasta los valientes pedirán ayuda. Será un día de ira, de angustia y de estrechez, día de alboroto y destrucción, día de oscuridad y tinieblas, día nublado y sombrío. Por eso le pedimos a Dios que hoy estuviera así, como para darle... No tiene nada que ver, claramente tiene que ver con un tema de destrucción, tiene que ver con un tema de tinieblas, no en el sentido de que haya nubes, sino en el sentido de que es un día oscuro. Casi que en un sentido literario se está refiriendo a que es un día oscuro como tal. El día del Señor entonces no es necesariamente un día lindísimo, brillante, por el que todas las naciones se alegran. Muchas veces la forma del Antiguo Testamento de referirse es llamarlo el día grande y temible. ¿Por qué? Porque es un día que involucrará, y véalo conmigo en el versículo 10, dice que vendrá como un ladrón en la noche. Ya vamos a profundizar en eso, pero dice que los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo. O sea, obviamente hay un bullón. Adicionalmente dice que los elementos o las cosas naturales, otra forma de entenderlo, arderán, serán reducidos a cenizas. La tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. O sea, ve la descripción. El día del Señor es un día de destrucción, un día de fuego, porque hay cenizas, un día en el que las cosas son quemadas, un día de bulla. Es un día fuerte, es un día pesado. Entonces, estos elementos sobre el día del Señor nos llevan a pensar que es un día al cual tenemos que tenerle cierta previsión. Pero resulta que además de todas estas características, es un día que va a llegar como ladrón en la noche. Le voy a contar lo que nos pasó a mi esposa y a mí ayer en la noche. Mi esposa entra al baño, yo cruzo hacia la sala y enciendo la luz de la sala. Mi esposa cree que yo voy camino hacia la sala. Entonces, eso es su cabeza. Yo regreso hacia el cuarto, es decir, cruzo el baño, no tiene que conocer mi casa, pero digamos, dejo el espacio de la sala donde ella cree que estoy y me muevo hacia nuestro cuarto. Paola sale del baño e ingresa a nuestro cuarto y cuando me ve, pega un grito, se asusta, pero estamos hablando que son las 11 de la noche. Se asusta, pega un grito, vea, a mí me bajó todo porque ella se asustó, entonces yo me asusté y yo le dije, ya no vamos a poder dormir porque usted se asustó y yo me asusté, ya a las 11 de la noche no va a pasar. La pregunta es, ¿por qué es que esto pasa? Probablemente. Bueno, probablemente tiene que pasar porque ver esta cara todos los días debe ser de susto. Eso es lo primero. Pero lo segundo, ya después de eso, es porque en la noche sí o no que andamos un poquito más alerta. En la noche todo se siente diferente. Cuando yo era niño sufría de muchos miedos en la noche. Entonces no es lo mismo escuchar un sonido de un grillo en la mañana, a las 9 de la mañana, que escucharlo a las 2 de la mañana. ¿Cierto o no que suena diferente? Es el mismo sonido del grillo. ¿Cierto o no que no es lo mismo una puerta? Yo solía pasarme a dormir en la cama de mis papás mucho. Pero o sea, antier todavía, antier no. Pero sí lo hacía mucho. Y la pura verdad es que en las noches estamos muchísimo más alerta. El día de la noche llegará como un ladrón en la noche. La razón por la que estamos alerta es porque nos da la sensación de que es más común que pasen cosas malas en la noche. Porque usualmente los ladrones, al menos los más sencillos, digamos, no roban en el día. No roban a las 10 de la mañana. Los que hacen cosas como hurtar, ¿verdad? Hurtar, llámese, tomar un bien sin mucha fuerza y nada más llegar, agarrar un celular o agarrar unas joyas y llevárselo. Usualmente lo hacen en la noche, cuando no son vistos, cuando hay oscuridad, cuando hay tinieblas. No lo hacen en la mañana y lo hacen obviamente de manera callada. Eso nos pone a pensar de que el día del Señor no es algo que nosotros podremos prever, o sea, predecir y decir, si usted supiera en qué día va a llegar el ladrón, usted lo esperaría con un bate, listo, o llamaría a la policía, que es más prudente. Pero si, como usted no sabe cuándo llega el ladrón, entonces el ladrón llega de manera sorpresiva, así como nos llegaron hoy Nati y Nelson. El día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Lo que quiere decir es que no podemos saber ni la fecha ni la hora.
Y lo único que nos corresponde entonces es estar alertas para cuando llegue el día del Señor, para cuando sea el día. Pero para todas las personas es una gran incógnita. Esta idea de ladrón en la noche no es de Pedro, es de Jesús. Jesús claramente va a hacer la referencia en Mateo 24 diciendo: estén atentos, no saben a qué hora va a venir su Señor. Sepan que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto, no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. El día del Señor es un día sorpresivo, eso es lo primero, pero además es un día temible, es un día de destrucción, es un día de gran estruendo, de cosas que arden, de cenizas y de temas que serán quemados. El día del Señor, por ende, entonces, es un día difícil. Cuando usted tiene en consideración de qué se trata el día del Señor, el día en el que además los malvados serán entregados a juicio, en el que llegarán y serán juzgados, el día en el que la gente verá con claridad la realidad de Dios y ahí sí no va a poder decir nada más que ay, sí era cierto. Cuando usted tiene ese contexto en mente, versículo 10, podemos entonces pasar a ver versículos 8 y versículos 9. Recuerde que Pedro ha estado haciendo una serie de argumentación él solito. Ha estado haciendo como un abogado que dice, hay algunos que dicen que el Señor no va a venir. Ese es el contexto del capítulo 3. Hay algunos que dicen que ese Jesús que dijo que iba a venir, es mentira, no va a venir. Vean, ya pasaron 30 años y no ha venido. Es broma. Es más, se atrasó. Es que es tico, estaba esperando el bus y había cierre de carretera. No va a venir, no va a llegar. 200 años después aumenta. Y por supuesto que para nosotros, 2000 años después, es como, bueno, hey, ¿qué está pasando con el día del Señor? ¿Qué está pasando con esa segunda venida de Cristo? Y la gente ya 30 años lo estaba argumentando. Y Pedro les tira una serie de argumentos. Les dice, suave un momento. Primero, recuerden que las escrituras nos dicen que va a venir. Y sabemos que las escrituras son confiables. Segundo, recuerden que no es cierto lo de que ellos andan diciendo de que desde el principio de los tiempos todo es igual, que nada ha cambiado. Mentira. Ya el Señor intervino y actuó con justicia. ¿Cuándo? Noé. ¿No se acuerdan? Les dice Pedro. ¿Ustedes no se acuerdan? Que eso es un elemento histórico, un argumento histórico para decir que en efecto algo había hecho Dios para intervenir y destruir la maldad que había en el momento. Eso es lo segundo. Lo tercero es el elemento del versículo 8. Él está argumentando en esta línea, argumentando en contra de los que dicen no va a venir, no va a pasar. Y dice, pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esos algunos lo han llamado el argumento de la eternidad. El argumento de la eternidad tiene que ver con que lo que Pedro está diciendo es, no crea que Dios opera en los mismos esquemas de tiempo que usted y yo. Difícilmente Pedro está haciendo aquí un análisis, una ecuación de tiempo de equivalencia. Como que usted dice, bueno, si el mundo se hizo en 7 días, entonces son 7000 años y como 1000... No es eso lo que Pedro está queriendo decir aquí. La idea básica que él está tratando de transmitir es, Dios no se rige por el tiempo de la manera que usted y yo nos regimos por el tiempo. Le opera diferente. Un día es como 1000 años como un día. Y entonces, como le opera diferente, claramente, señores ustedes burlones que están diciendo que Cristo no va a venir, ustedes no entienden que Dios no está regido por la misma precisa que tienen usted y que tengo yo. Un día es como 1000 años como un día. El argumento de la eternidad. Y por último, lo que han llamado algunos en el versículo 9, el argumento del carácter. El argumento del carácter de Dios. Y dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Lo que Pedro está diciendo es, ¿saben qué? O sea, ustedes no solo no toman en cuenta que las escrituras nos dicen que va a venir, no solo no toman en cuenta que ya sabemos que hubo un evento previo de justicia y destrucción, que es el de Noé. Adicionalmente, piensan que Dios está regido por el mismo esquema de tiempo que nosotros los seres humanos. Ustedes, los burlones, creen eso. Y por último, no se dan cuenta de que el carácter de Dios es un Dios paciente, que espera
que no tiene la prisa que nosotros tenemos y que está dispuesto a esperar para que las personas que corresponden no se pierdan. Nos tiene paciencia, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Decía un autor al que leo, estos burlistas, estos burlones están en el peor extremo ya de la burla, que es cuando a usted le están dando un beneficio y usted se está burlando de que le están dando el beneficio. O sea, Dios está teniendo paciencia con la gente para que se puedan arrepentir, dicen otras versiones. Si usted tiene, creo que Nueva Versión Internacional, dice, no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Si usted está leyendo Nueva Versión Internacional, no solo no creen, sino que además se están burlando de la paciencia. O sea, no solo no se dan cuenta de la paciencia, sino que se las están dando y se burlan de ella. Nos tiene paciencia, dice Pedro. Ahora, este pasaje es un pasaje que puede ser controversial en algunos espacios. ¿Por qué? Porque la idea que salta a la vista es, Dios nos tiene paciencia, no quiere que nadie se pierda, quiere que todos se vuelvan a Él. Conclusión, todo el mundo se debería salvar. ¿Cierto o no? Nos tiene paciencia, no quiere que ninguno se pierda. Si Dios no quiere algo, eso no pasa. Entonces, como Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que quiere que todos se vuelvan a Él, todos se deben volver a Él, nadie se debería perder. Eso es a veces lo que pasa. Ayer algunos del equipo de servidores estuvimos estudiando algunos textos. Eso es lo que a veces pasa si usted agarra solo un versículo y lo lee así. Tal vez si usted agarra solo el 9 y lo saca así como una caja y lo lee, tal vez usted llega a esa conclusión. Pero con solo que usted lea este capítulo, usted sabe que eso no puede ser. Porque el resto del capítulo se trata de cómo los demás van a ser juzgados, cómo se van a perder un montón. Y si usted ya lo integra con comentarios de Jesús, que dice que el camino a la salvación es así, y el de la perdición es así. Entonces no podemos argumentar jamás a partir de este versículo lo que se llama una visión universalista, que fue una idea que surgió en los primeros siglos de la iglesia, en la que la gente decía que había una posibilidad de que todo, que como Cristo había muerto por los pecados del mundo, entonces todos nos salvábamos. O sea, listo, ya, Cristo vino, salvó a toda la humanidad y todo el mundo va en bus directo para el cielo. Pero jamás calza esto con el resto de la enseñanza del Nuevo Testamento. Simplemente no es coherente. Entonces no podemos pensar ni alegar esto. No podemos pensar que todo el mundo se va a salvar. Pero usted dice entonces, ¿cómo es que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él? ¿De qué manera lo quiere? Bueno, podemos saber que no lo quiere con lo que algunos han llamado la voluntad decretiva de Dios. Son las cosas que Dios quiere que pasen y pasen, punto. Nadie se le pone enfrente, nadie le dice nada, el Señor no tiene que tramitar permisos ante la municipalidad, nada, Él nada más quiere hacer algo, lo hace, punto. ¿Cristo iba a venir? Sí. A Ciro le dice al rey de los persas, Ciro mi siervo, y era un rey de los persas, que estaba en ese momento de paso oprimiendo al pueblo de Israel, y Dios le dice, Ciro mi siervo. O sea, yo aquí estoy diciendo lo que yo quiero. Pero claramente esta no es la forma de entender lo que Dios quiere en este momento. Porque si Él lo quisiera de esa manera, nadie se perdería. Ninguno se perdería y todos serían salvos. Y como vimos, nada más eso no tiene sentido con lo que Pedro está diciendo. Unos versículos arriba y unos versículos abajo. Entonces no es una buena interpretación. Podemos entender este pasaje recordando a quienes escribe Pedro esta carta. Pedro no está hablando esta carta en el centro de San José de cara a todos los que están pasando por la Plaza de la Cultura y diciendo en general, ninguno de ustedes se va a perder. Todos ustedes van a ser salvos. Y todo el que pase, no importa si cree, si es budista, si es musulmán, si es ateo, no importa, se lo tiran. Ese no es el escenario. Si usted recuerda bien quién es el receptor de esta carta, véalo en el capítulo 3. Versículo 1, dice, amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas los he animado a etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la segunda carta de Pedro. Veamos a quién dice él que escribe, como en toda buena carta, usted la puede identificar al inicio, quién es el receptor. Dice, yo, Simón Pedro,
envío un saludo a ustedes que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. Claramente son creyentes los que están recibiendo esta carta. Pero si usted recuerda lo que acabamos de leer, de que esta es una segunda carta, y pasa unas paginitas para atrás conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, usted va a ver cuando Pedro hace con más detalle quién es el receptor de esta carta. Dice: yo, Pedro, apóstol, saludo a los que se hallan expatriados y dispersos en diferentes ciudades y que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Pedro dice, de nuevo en nuestro texto, y esta palabra es clave, Reina Valera lo traduce como nos tiene paciencia. Si usted está leyendo Nueva Versión Internacional, dice les tiene paciencia, como que estuviera hablando de ustedes. Sea nos o sea les, el grupo que está siendo referido acá en las personas que no se perderán, sino que tendrán chance de volverse a él, son un grupo de creyentes. Entonces lo que Pedro está diciendo en este esquema básicamente es: hay un grupo de personas a quienes Dios le ha dado la posibilidad, como dice en el capítulo 1 de Primera de Pedro, de ser elegidos para obedecer a Cristo, de ser limpiados con su sangre. Ese grupo de personas, ninguno se perderá. La paciencia de Dios da tiempo de que todos de estos vengan a Él. Ahora, ¿vendrán todos los seres humanos creados a Él? Claramente no. No hay posibilidad de que eso sea una interpretación bíblica. Sino que esta idea resuena más bien con Jesús enseñando en el capítulo 6 de Juan. Usted sigue la guía, puede verlo conmigo. Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que aunque me han visto, no creen. Y vea el 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El que a mí viene, no lo echo fuera. No he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el 39, esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. El Padre le da al Hijo una porción. Él lo llama en otros espacios unas ovejas. Algunas son de este redil, otras tiene que ir a buscarlas para que sean de este redil, hablando de judíos y gentiles, por supuesto. Pero, en pocas palabras, esta idea, este versículo no nos puede llevar a pensar que todos salvarán, sino más bien nos refuerza la idea que Pedro ha traído desde el versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Y es esta idea de cómo Dios ha separado, ha buscado siempre, desde el inicio de los tiempos, la famosa frase: ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Se lo ha dado al Hijo, y de lo que el Padre le ha dado al Hijo, todo vendrá a Él. Un día y la paciencia del Señor. Esta sección se llama así porque recordamos que un día es una metáfora que está utilizando Pedro para hablar acerca de cómo Dios no está sujeto al tiempo. Y en segundo lugar, también vemos cómo el carácter de Dios es paciente para dar tiempo para que todos aquellos que han de venir a Él, en efecto, vengan a Él. Para que ninguno de estos se pierda, sino que todos vuelvan a Él. Pero recuerde que estamos leyendo la carta completa, y si usted tiene capítulo 3, véalo en el versículo 15, dice: tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios está siendo paciente para que haya tiempo, porque no está apresurado, porque no tiene que sacar a todos los del redil en una sola camada en este momento y luego ya cerrar el chinamo, sino que en su forma soberana lo puede hacer como va avanzando. Es paciente para salvación. Sin embargo, recordemos el contenido del día del Señor. El contenido del día del Señor no era necesariamente un día en el que todo era lindo.
sino era un día de destrucción, un día difícil, un día de fuego y un día de estruendo. Y Pedro dice, y esto va a ser muy interesante a partir del versículo 11, que como eso es la realidad, como el día del Señor es así, todo será deshecho. Ve al versículo 11, como todo será deshecho, voy a ponerlo de nuevo en azul, todas las cosas malas, todo será deshecho, entonces, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios. Y esta sí que yo no la vi venir. Dice, como todo se va a destruir, ustedes vivan una vida santa dedicada a Dios, ustedes creyentes, y esperar con ansias la venida del día de Dios. Otros incluso dicen apresurar, no porque usted y yo podamos hacer que se adelante el día, sino porque en nuestro arrepentimiento la paciencia del Señor ya no requiere seguir, sino que eventualmente cuando todos estos que corresponden se arrepientan, el Señor dirá, es el día. Pero dice, ustedes deben vivir una vida santa, y eso es lo que yo me cuestionaba. Y termina diciendo, a final de cuentas, en el día de nuevo, reitera, ¿no? Los cielos serán deshechos por el fuego, los elementos se fundirán por el calor de las llamas. O sea, describe de nuevo toda la complejidad del día del Señor. Pero lo interesante es que diga, como todo esto es tan feo, usted vive una vida santa. La pregunta, por supuesto, que tenemos que hacernos es, ¿de qué manera, o sea, cómo es que la destrucción motiva devoción? ¿De qué forma la destrucción de todo lo que Pedro está narrando debe motivar al pueblo creyente a vivir una vida de devoción, como nos lo enseñó en el capítulo 1? Si usted no vio la serie, se la recomiendo que lo pueda ver. En el capítulo 1 era todo sobre devoción. Ahí se lo puede ver en el capítulo 1, versículos 5 al 7. Todos los elementos de devoción que son útiles. Y esta pregunta le daba pues cabeza durante la semana. Y esta es mi interpretación de por qué Pedro vincula algo tan negativo como que fuera una motivación. Creo que es esta. Usted escúchela, si la ve en el texto, créala. Si no la ve en el texto, estúdiela. También llegue a sus propias conclusiones. A mí me parece que la idea clave que Pedro está diciendo en esta motivación es: todo lo que hay en esta tierra se va a deshacer. Usted dedíquese a la vida santa y dedicada a Dios. Ahora, ojo, voy a hacer un pequeño pie de página muy importante. Esa idea fácil nos lleva a hacernos monjes. Fácil. O sea, de aquí en 8 no hay nadie y todos nos hicimos monjes. La forma en la que me gustaría explicar o enunciar cuál pienso que es el principio aplicable es que no debemos aferrarnos más de la cuenta a las cosas que están en este mundo y que eventualmente serán quemadas. O sea, no un esquema como lo de que este mundo es malo, lo físico es malo, solo lo espiritual es bueno, porque eso es una idea muy vieja y se llama gnosticismo. La dualidad entre que lo espiritual es bueno, el cuerpo es malo, lo físico es malo, es una idea que tiene tantos siglos como la iglesia tiene siglos. Y es una idea que está muy presente hoy. Que el cuerpo como tal es irrelevante o el cuerpo como tal es malo. Pero parece ser que lo que Pedro está diciendo es: no se aferren en demasía a las cosas de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque un día les van a prender fuego. Mi mamá siempre me decía cuando yo estaba chiquito: usted se puede llevar esa plata, usted se puede llevar ese carro cuando se muera. Hay una famosa frase, ¿no? Que usted cuando se muere no se lleva básicamente nada de lo más que lo que vino, ¿no? Todo, puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios. Y Pedro dice entonces: si usted se aferra demasiado a las cosas de este mundo que compiten por su corazón, lo que termina pasando es que usted produce algo muy lindo que en el día final se quema. Mientras que si usted se enfoca primordialmente en esa devoción, en la vida dedicada a Dios, en esperar la venida del Señor, del día de Dios, como llaman ese 12, lo mismo que el día del Señor, si usted hace eso, entonces las cosas que producirá, como dice Pablo en 1 Corintios 3, serán duraderas. Cuando llegue el fuego, van a sostenerse, no se van a ir. Piensen en billetes quemados.
versus la resistencia del oro. La idea es, si usted vive una vida santa y dedicada a Dios, o sea, básicamente busca vivir de acuerdo con lo que el capítulo 1 nos indicó, todos este tipo de cosas, el afecto fraternal, la piedad, el estar claros en la vivencia de Cristo, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos énfasis en esas cosas en la vida, entonces, estas serán duraderas frente a lo demás que será desecho. ¿Significa esto que el dinero es malo? No. ¿Significa esto que trabajar es malo? No. ¿Significa esto que no hay que trabajar bien? No. Lo único que significa es que no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen. No acumulen tesoros en el cielo, donde no hay polilla y orín. Y dice, porque les enseñamos ayer esto a los jóvenes, adolescentes, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Eso es. Créame, que aquí no tenemos una teología del trabajo ni teología del dinero en el que vamos a decir, no, es que hay que darlo todo y entregarlo todo y vivir así con nada y trabajar es malo, esclavizados, alienados. No, aquí no somos marxistas. Punto número 1. El día del Señor. Lo vimos en ese versículo 10 y con partecitas del versículo 12 también. Una frase común, un día terrible de destrucción que el Señor retarda, no porque se le está haciendo tarde, no porque se le están quemando los frijoles y tuvo que ir a pagarlos. Lo retarda por paciencia y porque Él no está sujeto al tiempo como ustedes y yo estamos sujetos al tiempo. Pero adicionalmente, esa realidad del día del Señor debe producir en nosotros la claridad de una vida santa, dedicada a Dios, y que espera con ansias la venida del día de Dios. Si usted tiene sus hojitas, ojalá haya podido incluir algo en interpretar, que es la zona donde usted puede escribir lo que usted guste. Y si le da la vuelta, pasamos a donde dice aplicar. En la sección de aplicar, lo que nos gusta hacer es agarrar estos principios y verlos a la luz de la realidad de un grupo de personas que viven, la mayoría creo, en el gran área metropolitana de Costa Rica en el siglo XXI. Eso es lo que nos gusta hacer. Y la primera es muy directa y es personal. Y es, ¿qué impacto tiene sobre mí que Jesús no haya regresado? Y aquí quisiera, obviamente usted lo pueda ver para usted mismo, pero ¿es acaso que eso genera alguna sensación de duda? ¿Alguna sensación de temor? Ojalá usted pueda ser honesto con su propia vivencia, con su propia realidad. Aquí no se trata de que usted diga, no, yo todos los días me levanto y digo, Cristo viene, se lo digo a todo el mundo que saludo y yo estoy esperando. No, ojalá, si ese no es el caso, podamos verlo con claridad. Porque solo un diagnóstico honesto hace que una cura sea la adecuada. Un diagnóstico incorrecto pues no sirve para mayor cosa. ¿Qué impacto tiene sobre mí que Jesús no haya regresado? Le voy a decir la verdad. Lo cierto es que en momentos de mi vida yo he pensado, pero ¿sabe? Como que ¿por qué Jesús no ha llegado? Como que ya debería ser siendo tiempo, ¿no? Como ya es tiempillo. ¿Veis? Que son 2000 años y el tiempo y demás. Y Pedro nos dice todos los argumentos que vimos hoy. No crea que Él opera con el mismo tiempo que usted opera. No crea que no es paciente. Pero ¿qué impacto tiene en mi vivencia personal, sobre mi vida, que Jesús no haya regresado? Si es algo que a usted le genera dudas, es bueno que lo podamos ver a la luz de lo que estamos estudiando el día de hoy. Ojalá tomes unos segunditos para tratar de poner, aunque sea una palabra, ¿qué impacto tiene? Aunque la palabra sea nada. Chill, estoy tranquilo, no me genera nada que Jesús no haya regresado, estoy confiado en la verdad, sé que es una certeza que para mi vida aplicará, no pasa nada. Yo debí haber hecho esto, perdón. Ahora sí. ¿Qué impacto tiene? Segundo, ¿qué consecuencia tiene en mi vida diaria la realidad del día del Señor? Y ahora sí es a la luz de este último punto que estábamos conversando. O sea, ¿qué implica para mi vida personal de devoción
que el día del Señor es una realidad, es una verdad. ¿Significa eso algo para mí? O simplemente es como, no, eso no genera absolutamente nada. Porque Pedro nos dice, y le recuerdo, porque todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios. Dado que eso es una realidad, ustedes deben vivir tal vida. Y obviamente la pregunta sencilla y directa a partir del principio que estudiamos es, ¿a qué cosas me aferro que son de esta vida? Hablábamos con los jóvenes este mes que pasó, acerca del dinero. Ese obviamente es uno de los principales que nos suele golpear a todos, ¿no? Todos los seres humanos somos jalados por el dinero. Quiere gobernar nuestro corazón. No se puede servir a dos dioses, dice Jesús en Mateo 6. Y lo dice porque conoce claramente que es algo que nos llama. Si fuera algo desagradable, no tendría lucha en nuestro corazón. Pero ¿a qué temas me aferro que son de esta vida? ¿Sabe? Mucha gente dice, y puede ser una frase un poco trillada, pero que cuando usted llega al final de su vida, evalúa las cosas que hizo. Y evalúa qué de lo que hizo valió la pena y se sostuvo, y qué de lo que hizo fue vanidad y se fue. Yo claramente no he llegado a ese momento, pero me parece comprensible pensar en que es dable pensar que nosotros tengamos un momento en el que evaluemos y digamos, ¿será que esta realidad de que el día del Señor viene y viene como ladrón en la noche está modificando en algo mi percepción del mundo? O no solo mi percepción del mundo, mi vivencia del día a día, lo que hago. O la verdad es que es exacto, como no lo puedo predecir, como no me han dado una fecha y una hora, entonces no lo puedo poner en el calendario, entonces me da exactamente igual. Venga cuando quiera, Señor, porque la verdad es que ¿qué consecuencia tiene en mi vida diaria? ¿A qué cosas nos aferramos que serán deshechas? Que no pasarán el test del fuego en el día final. Y por último, nos preguntamos si realmente esperamos como iglesia la segunda venida de Jesús. Y esta es una pregunta individual y también es una pregunta comunitaria. ¿Espero realmente la segunda venida de Cristo? ¿Espero el día del Señor? Hablaba con los jóvenes el día de ayer y con Diego hace unas semanas de que tal vez como iglesia, y esto lo recordarán los que son un poco mayores, tal vez como iglesia cristiana protestante hace unas décadas era común escuchar mucho tema relacionado con el día del Señor, relacionado con el fin de los tiempos. Hace, 30 años, tal vez 20, 30 años. Y todo era sobre eso. Hay una doctrina, un esquema de pensamiento que divide las etapas como en pedazos, que hace un énfasis enorme en cómo será el final y cómo será el final y cómo será el final. Tal vez los que están un poco mayores pueden recordar si eso era así hace unos 30 años. Y la iglesia lo tenía clarísimo. Pero la verdad es que en las últimas décadas probablemente la iglesia como que tal vez en actitud reaccionaria ha querido separarse de ese movimiento. Y la pura verdad es que a veces parece ser como que la iglesia nada más le interesa mucho aquí, pero no está poniendo los ojos en si va a venir Jesús otra vez o no. Por allá y viene y ni se da cuenta la iglesia. Eso no puede pasar bíblicamente, pero es una exageración. Permítame la hipérbole. El punto es que tal vez los que tenemos un poco menos de tiempo de estar en estas cosas no fuimos creados con solidez en estos puntos. Ni es un tema recurrente la esperanza de la venida de Cristo. Nos interesa el estar aquí y hacer las cosas que tenemos que hacer, pero si me muero y luego me resucitan, o si Cristo viene en mi tiempo de vida, de ahí, por allá. O, como pasa a menudo, solo pensamos en la venida de Cristo cuando algo está mal. O sea, como que usted está cansadísimo, mucho trabajo, dice, Señor, por favor, déjese venir ya. Pero es porque usted está cansado, no porque realmente quiere que venga, sino solamente porque usted está cansado y tiene sueño. Como en este momento, dice, Señor, déjese venir ya, este chaval ya termina. Esa realidad es interesante porque si usted le pregunta a un niño que si se quiere ir al cielo ya, tal vez hacemos
una prueba. Hacemos una encuesta en Play y en Play Plus. Y les vamos y les preguntamos que si se quieren ir al cielo ya. Vea, yo me atrevo a decir aquí, sin haber hecho ningún tipo de data, no tengo data para respaldar esto, pero mi sensación así visceral es que la mayoría van a decir, no, o sea, yo sí quiero ir al cielo, pero ya no, es que a mí me gusta el Play, jugar PlayStation 5, y en el cielo no hay Play. Entonces, denme un chancecito y tal vez cuando ya, o algunos decían, denme chance, los dirían los solteros, los jóvenes dirían, denme chance de casarme. Me caso, vivo la vida tuanis, un par de añitos cuando todo es, rosas y miel, y ya después que venga Cristo. A propósito de eso, no lo he hecho oficialmente, pero si usted no lo sabía, Esteban y Eva, que están aquí sentados, abrazados, como les manda, están comprometidos, se van a casar en abril, si Dios quiere. Entonces nos corresponde hacer siempre la correspondiente quemada oficial desde la prédica. Y si no lo haya hecho con claridad, Vale Ramírez, que está aquí sentada, también está comprometida. Entonces, ojalá usted los pueda saludar y felicitarlos a todos por sus compromisos y que se casen. Y que no venga el Señor antes. Y que no venga Dios antes, es lo que dice Eva, ¿verdad? No, que no venga. Ay, pero eso ya sí lo había hecho. Jorge y Andrea ya lo había hecho. Sí. Es que la quemada oficial tiene que ser conforme va pasando. Pero ya Jorge y Andrea sí lo había hecho. ¿Nadie más? ¿Hay noticias nuevas? Levanten la mano, ¿no? Ok. Pero ojo que interesante. La crianza, lo estoy pensando en padres respecto de hijos. Y también lo estoy pensando en los que tal vez no tienen hijos, pero somos más jóvenes o lo que sea, y crecimos con un esquema en el que no nos trajeron esto a menudo. Un chiquito, tal vez usted le habla del cielo y el chiquito lo que piensa en su cabeza es que es un espacio donde él es un fantasmita y nada más ahí existe por la eternidad y la eternidad. Entonces el chiquito piensa, qué espacio tan tremendamente aburrido. O sea, es una eternidad de ser un fantasmita y nada más volar ahí por arriba y por abajo y no hay sol. Y si le pintamos ese tipo de esquema a los niños o a los adolescentes o a los jóvenes, nos estamos generando esperanza real en ellos de que el cielo, vea, si se puede venir hoy, que se venga ya en este momento. Vivir es Cristo, morir es ganancia, decía Pablo. Pero la iglesia no parece tener ese sentido de urgencia. No parece estar viviendo, versículo 12, y esperar con ansias la venida del día de Dios. ¿Usted escribiría la iglesia contemporánea así? Como una iglesia que espera con ansias la venida del día del Señor. Yo no lo haría probablemente. La iglesia puede estar apasionada por muchas cosas, pero no sé si esta es una de ellas. Y era una realidad clara, sin duda, en el siglo I. Para ellos incluso iba a pasar en su propia generación. O sea, en plazo de 30 años sucedía. Pero reitero nada más respecto de los que son padres en relación con sus hijos. Por allá vale la pena estudiar con profundidad qué es la vida eterna. Y poder explicarle a nuestros niños el nivel de gozo pleno y realización absoluta que significa versus la idea del fantasmita nada más pululando a lo largo de la eternidad y sin ningún tipo de gozo o alegría. Así que, padres, detalles con el cielo, profundidad con el cielo, esperanza con el cielo, con la vida eterna. Porque como dice el versículo final de lo que estudiábamos hoy, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. Eso vale la pena transmitírselo a nuestros niños, pero no solo a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nosotros mismos y a toda la congregación y a todo el que crea que está viviendo solo por vivir, solo por esperar a que llegue el tiempo de morir y no tenga la esperanza de justicia que tenemos los creyentes. Bien, si usted tiene la hojita, puede ver hacia abajo, vivir en nuestro espacio en el que nos gusta, que usted pueda apuntar algo que usted dice, esto es lo mío, esto es lo que yo me llevo. De todos estos 45 minutos que he estado escuchando a este chavalo, esto es lo mío. Compartir eso, ojalá si hay alguien con quien usted pueda compartir esto. Hay unas muy obvias, que son padres, con los niños es sencillo, pero obviamente hay más personas con quienes podemos compartir esto,
La realidad del día del Señor es una realidad que atañe al no creyente y también al creyente. Y en familia, por supuesto, la pregunta que usted tiene ahí: ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos que la segunda venida de Cristo es un evento gozoso que debemos esperar con ansias? Voy a cerrar con una pregunta que puede estar en el aire nada más respecto de todo esto. Y ¿es acaso esto injusto? Si usted lo ve, hay como dos grupos presentados el día de hoy. Vea la hojita de nuevo, dele vuelta si quiere a la parte del texto, solo para hacer esta parte final. Pero si usted lo ve, el 13 dice: según sus promesas nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. El grupo que espera lo nuevo y la justicia. Pero a lo largo de este capítulo hay otros pasajes que dicen simplemente que esta gente ha sido reservada para fuego en el día del juicio, la destrucción de los hombres perversos. Dice el versículo 7, justo antes de lo que leímos hoy, dice que todo será deshecho, que habrá un gran estruendo y los elementos arderán. Y podemos preguntarnos: ¿será que acaso que esto es injusto? ¿Es Dios injusto porque algunos se pierden? Porque esa es la verdad de lo que concluíamos del versículo 9. Se pierden, y se pierden, si podemos anticipar con las palabras de Jesús, muchos, porque ancho es el camino de la perdición. Entonces, ¿es acaso Dios injusto? Lo he mencionado en otros momentos, pero la pregunta es per se errónea. La pregunta ¿por qué algunos se pierden? Está de inicio mal planteada, mal pensada, parte de una base incorrecta. La verdadera pregunta es ¿por qué algunos se salvan? Esa es la verdadera pregunta. No es por qué algunos se pierden, es por qué algunos se salvan. ¿Por qué algunos se pierden? ¿Cree que usted puede ver a Dios a los ojos y decirle de tú a tú: me salvo porque me salvo? ¿Por qué algunos se salvan? Reconoce que los seres humanos no estamos parados de tú a tú de cara a Dios, que tenemos una deuda imposible de pagar y que si Él no hace algo es imposible para nosotros acercarnos a Él. Pero los seres humanos tenemos esa idea como en la mente, esa sensación de, pero es que qué injusto, ¿por qué algunos se pierden? Cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Por qué algunos se salvan? ¿Por qué el Dios que no le debía nada a nadie, respecto del pueblo que se le reveló, respecto de su creación que se le reveló, que comenzó a actuar en su contra, por qué ese Dios estaba en obligación alguna de hacer nada, mucho menos de encarnarse y venir a morir, a pagar el precio que estos seres humanos rebeldes no podían pagar y a vivir la vida que ellos no podían vivir? ¿A cuenta de qué lo hizo? No tenía por qué hacerlo, no estaba en obligación, no dice en ninguna parte del texto bíblico. Y en todo caso, ¿quién obligaría a Dios? ¿Quién le va a torcer el brazo para que tenga que hacer eso? ¿Por qué algunos se pierden? Involucra una muy mala y muy baja comprensión del pecado del ser humano. Lo ve como un mero, un par de cosillas. Si usted lo requiere, hicimos una serie a mediados de este año sobre el pecado y vimos la profundidad del pecado. Y la profundidad del pecado básicamente es en un estado de muerte espiritual completamente separado de Dios. Si ese es su estado del día de hoy, arrepentimiento y fe ante el Señor. Arrepentimiento y fe ante el Señor. De decir: Dios, no tengo nada en qué pararme para venir delante tuyo. Nada. Delante tuyo estás con toda la posibilidad de quemarme como un gusano, porque eso soy a tus ojos. Sin embargo, si así lo quieres, Señor, ten misericordia de mí. Ten piedad de mí. Ten gracia para conmigo, para que entonces yo pueda decir, sin merecerlo y por la obra de Jesucristo únicamente, yo puedo llegar ante el trono de la gracia y acercarme confiadamente a donde un Dios en el que no merezco estar parado de cara a Él. Así que no es injusto que algunos se pierdan y otros se salven. Lo injusto es que el que no había hecho nada, el inocente, tuviera que pagar la deuda de los verdaderos culpables. Eso es una injusticia cósmica. Y cuando el que no había hecho nada y paga la deuda es el Hijo de Dios, es una injusticia cósmica. Es una injusticia global.
Esa es la verdadera injusticia del mundo. Pedro nos recuerda el día de hoy la esperanza que tenemos nosotros en el día del Señor, que es paciencia para salvación. Y así, recordamos las palabras de Apocalipsis capítulo 22, versículos 16 y 17 y también el 20. El final de la Biblia. Jesús está cerrando, está hablando y dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. El libro de Apocalipsis. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El Espíritu y la novia del Cordero, la iglesia, dicen, esto lo escribe Juan, ya no es Jesús hablando, esto lo escribe Juan. El Espíritu y la novia del Cordero, la iglesia, dicen, ven. Y el que escucha diga, ven. El que tenga sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Y Cristo cierra diciendo, el que da testimonio de estas cosas dice, son las palabras de Jesús, sí, vengo pronto. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado. Permítenos ser una congregación, un grupo de creyentes, Señor, que espera con ansias tu venida. Que es una realidad en nuestras vidas y transforma lo que vemos en el día a día. Que no es algo simplemente pasajero para nosotros, una realidad lejana, un punto que no podemos marcar en el calendario. Transforma, Señor, nuestras vidas para que lo veamos a partir de la realidad de que será un día grande y temible como nos lo has anticipado por miles de años a la iglesia. Pero a su vez, que para nosotros será el día de salvación, como lo dice tu palabra, Señor. Que la paciencia que tienes es para salvación. Te pedimos, Padre, que en medio de todo esto nuestro corazón se regocije y pueda decir, ¿por qué y a cuenta de qué me has visto y has tenido misericordia de mí? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que le visites? ¿Qué somos, señores? Señor Padre, para que hayamos recibido semejante gracia de tu parte. Concede, Señor, que aquellas personas por quienes has tenido paciencia vengan a ti. Concede, Padre, que vean la realidad de la gloria tuya en el rostro de Cristo Jesús, para que haya vida espiritual, sean nacidos de nuevo, Padre, reconozcan su verdad y su pecado y se agarren de Cristo, Padre, como nuestra única opción para venir ante ti. Oramos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre en el cual fue dado salvación a los hombres. En nombre de Cristo Jesús. Amén.